Duarte Domínguez, profesor, comunicador, escritor. Mi personaje de hoy nace en un año del siglo pasado. Durante 60 minutos vamos a tener la posibilidad de entrar en su interior y a través de él podremos hacernos una idea del transcurrir de su vida, en sus años de infancia en la ciudad de las flores como era Arucas, su extenso caminar como comunicador, enseñante y un sinfín de actividades que a lo largo de su vida ha podido realizar. Les prometo que a partir de ahora no habrá momento para el aburrimiento. Su mundo lleno de infinidad de puertas que nos introducen a diferentes caminos de bienestar, conocimiento y muchas cosas más nos lo va a permitir. Vamos a empezar a escucharlo. Un café. Segismundo, ¿cómo recuerdas tu infancia? Bueno, yo recuerdo mi infancia feliz. Era un niño. Porque tú naces en Arucas. Sí, nací en Arucas. En la sequía. En la sequía alta, que en aquel momento se llamaba calle José Antonio. Ahí nací en el año 1944. Y bueno, yo recuerdo mi infancia era tranquila, lo típico de aquella época, porque realmente en aquella época tampoco había grandes cosas que hacer. Y esto era una época en plena posguerra. Mi padre tenía una tienda, la tienda de ultramarino. Por lo menos tenía reservado un poco el tema de la alimentación, más o menos. Sí, ¿no? Bueno, sí, es importante, sí, ¿no? sí. Y en la tienda, la clásica tienda de ultramarino, conocí una de las cosas que más me quedó impactado de aquella época de la infancia, pues era la cartilla de racionamiento, ¿no? Porque estábamos en eso, en la época de posguerra. Y me acuerdo que mi padre tenía que tener un cuidado tremendo para tener las cartillas. Claro, porque eso estaba fiscalizado, ¿no? Sí, además muy fiscalizado, ¿no? Entonces, claro, la gente venía con su cartilla y le daban los alimentos de primera necesidad que le tocaba. Y bueno, aquello realmente es una de las imágenes que más impacto me causó y me sigue causando, ¿no? Él tenía, debajo del mostrador, tenía una gran caja así que la sacaba y allí tenía toda la cartilla de racionamiento muy bien ordenada y bueno, era la época, ¿no? ¿Y cómo eran los juegos de los niños de aquella época? ¿A qué jugabas tú? Bueno, habían distintos juegos, sobre todo el juego de la pelota en la calle, porque claro, en aquella época pasaba un coche de San Juan Corpus, ¿no? Y bueno, era el juego de la pelota, una pelota hecha con tira de platanera, o bien en un calcetín que ponían en medio como si fuera el núcleo de la pelota, una piedra, ¿no? Una piedra pequeña, pero a partir de ahí generaba la pelota. Entonces jugábamos allí a la pelota, los partidos de fútbol. Las porterías eran el ancho de la calle, ¿no? Después ya, posteriormente, cuando vino las pelotas de goma, y no te digo nada, el balón que era hecho con tripa de cochino, se desinflaba la tripa y era el balón, ¿no? Aquello fue un adelanto del momento. Entonces, aquello era el juego principal de los niños de aquella calle, porque aquella calle era como una especie de barrio, ¿no? Nos conocíamos prácticamente todos los niños que jugábamos allí. Vamos, éramos todos conocidos, los padres también, muchos de los padres eran clientes de la tienda de mi padre. Y recuerdo que, digamos, el aspecto negativo, entre comillas, de ese juego de pelota era una vecina que, claro, tenía a su marido, que era taxista y tenía turno por la noche, ¿no? Entonces, claro, mamá se salía
a la puerta, que no, que es que mi marido está durmiendo, que no me hagan ruido. Los chiquillos. Bueno, claro. Pero eso duraba 5 minutos, otra vez volvíamos a jugar, ¿no? Ese era uno de los juegos, el otro era el juego de los boliches, ¿no? Los boliches en principio eran de barro, después más tarde fueron... Ya aparecieron los de cristal. Los de cristal, ¿no? Nosotros llamamos bonitura. Le llamamos bonitura. Entonces ahí jugamos al boliche y jugándonos estampas. Había un chiquillo, se llamaba Gonzalo, que ese era siempre... Para levantarlas, ¿no? Para levantar las estampas. No. En el boliche. El boliche, nosotros jugábamos... Y iba con la bolsa llena, ¿no? Sí, porque además el boliche se quedaban los boliches que ganaban, ¿no? Y después nos jugábamos también estampas, que el que ganaba le dábamos... Sí, ahora las estampas. También jugábamos a la estampa a levantar las estampas, ¿no? Las estampas aquellas que venían, aquello eran estampas de jugadores de fútbol, que venían en el paquete de cigarrillos, ¿no? Me acuerdo... El Rumbo y compañía. Y 46, era cigarrillos 46, que eran de Tenerife, y ahí venían las estampas de fútbol, ¿no? Bueno, esa era otra, después también el clásico galimbre, la escondida, en fin, entretenido estábamos. ¿Las navidades cómo las recuerdas de niño? Bueno, las navidades de niño totalmente distinto a lo que es hoy, las navidades, ¿no? Las navidades... ¿Cómo sabías que llegaban las navidades? Pues ¿Había las truchas o estaban...? Bueno, aparte de eso, digamos, el pistoletazo de salida de Navidad era el sorteo de lotería. Eso era el sonido que el de fondo de los chiquillos de Ildefonso. Aquello era el inicio de las Navidades. No tiene nada que ver con lo que es de hoy. Y efectivamente, una de las cosas típicas que marcaban la Navidad era el hacer la trucha de batata, ¿no? Yo me acuerdo que el hacer las truchas era para mi madre algo tremendamente trabajoso, porque aquello era, vamos, sobre todo con la masa, trabajar la masa muchas horas. Después el cocinarla y desarrollarla, aquello era, yo recuerdo que era, por eso no hacía mucha, y no se hacía más que en esa época del año, ¿no? En aquella época, claro, no había, como hay hoy, las truchas hechas, pero hombre, tenía su encanto, ¿no? Entonces, bueno, eso era la cuestión típica de Navidad. Los turrones casi ni existían, y luego ya el foco, sobre todo los niños, estaba centrado en el Día de Reyes, ¿no? Pues claro, lo de Papá Noel ni existía, eso estaba muy lejos, y el Papá Noel, no, nosotros éramos los Reyes Magos, ¿no? Nosotros los Reyes, a mí precisamente, una de las cuestiones que me gustaba previo al Día de Reyes Magos es ir por las tiendas donde habían juguetes, y entonces había una tienda, se llamaba, el dueño se llamaba Agustinito, tenía una tienda muy chica, pero la llenaba de juguetes variados. Entonces yo me quedaba mirado ahí y eligiendo mentalmente cuál sería lo que le iba a pedir a los Reyes, ¿no? Entonces con esa ilusión se pasaba esos días de Navidad y después Reyes. Y hablando del Día de Reyes, recuerdo un Día de Reyes que fue para mí, vamos, algo espectacular, y es que me pusieron lo que se llama el cine Ray, que era como una manivela, y aquí yo daba una tira de un papel especial donde estaban dibujadas las escenas, y aquello para mí es que fue tan emocionante aquello que me saltaron las lágrimas, ¿eh? Yo creo que es la primera y única vez que a mí se me saltaron las lágrimas por un regalo, ¿no? Porque no me podía creer que aquello era para mí. Era tuyo. Y bueno, era un cine de color verde oscuro, como esas cosas las tengo muy reflejado. Y bueno, y después ya a partir del Día de Reyes, pues bueno, ya otra vez la rutina. Pero en aquel entonces, por ejemplo, no había lo que se llamaba la cuesta de enero. Claro, porque además no se gastaba en lo que se gasta hoy. Sí. El colegio, ¿cómo ves el colegio? ¿Cómo llegas tú al colegio? ¿Empiezas ahí en Aruca? Sí. Además yo tuve la gran ventaja, yo fui al colegio ya sabiendo algo, ¿no? Es decir, yo no fui al colegio
a aprender a leer y escribir, porque a aprender a leer y escribir me enseñó mi padre. Lo habitual de aquella época, sí, ¿no? pero que además padre... él lo hizo casi sin darse cuenta. Resulta que, porque él todos los martes, me leía un cuento que él traía el día anterior, porque él los lunes iba a los grandes almacenes a coger mercancía para reponer la tienda, ¿no? Y entonces aprovechaba ese día para ir a la librería, en ese caso la librería Enrique, que era la principal de Aruca en aquel entonces, y me traía un cuento, ¿no? Un cuento puede ser de Rayo Kid, de Suchay, de Flecha Negra, aquello era el Petordán. Entonces todo eso, y después me lo leía, ¿no? Yo estaba sentado en el mostrador, aquellos típicos mostradores que eran de madera recubiertos de latón, ¿no? Muy limpio siempre, porque mi madre en eso era muy, muy exigente, y allí me leía los cuentos, ¿no? Claro, eso fue despertando en mí, sin darme cuenta, un deseo de, ¿y por qué no puedo yo leer también los cuentos sin que nadie me lo lea, ¿no? Y entonces entre eso y que él también después me enseñaba con cuadernos a hacer las letras y a hacer cuentas, pues ya cuando llegué al colegio que fue la Academia Tomás Morales, una academia que estaba en el Barranquillo, en la calle del Barranquillo, ¿no? Entonces ya yo ahí tenía, pues prácticamente llegué ahí para prepararme para el ingreso del bachillerato. Ya iba al ingreso del bachillerato, ¿no? Que por cierto, un empujón importante para acceder a esos primeros estudios me lo dio una vecina mía, que se llama Viviana, todavía vive, era maestra y daba clase ahí en la academia. O sea, le decía a mi padre que sí. A mi padre le llamaban Juanito, aunque él se llamaba Isidoro, pero yo creo que el 99% de las personas que lo conocían no sabía que se llamaba Isidoro. Pero bueno, decía, Juanito, ¿y por qué no? Y insistía, bueno, pues bueno, vamos a la academia. Y la verdad que fue un colegio, una academia, que era la Academia Tomás Morales, muy entrañable para mí. Era una academia, era un sitio, un edificio de dos plantas, ¿no? En la planta primera, niños y niñas estábamos separados, pero nos uníamos cuando íbamos a clase, ¿no? El salón de estudio de los niños estaba en la parte baja, el salón de estudio de la niña estaba en la parte alta. Entonces, si teníamos clase, eso ya fue en el bachillerato, en el primer bachillerato, si teníamos clase con el profesor de matemáticas, el profesor se asomaba allí a una ventana y decía, primero, bueno, y todos los primeros para arriba, y luego ya, pues, comenzábamos las clases en las distintas aulas que allí había. De ese profesorado yo guardo un gratísimo recuerdo de dos. Don Juan Zamora Sánchez, que es un personaje, en Aruca tiene un colegio, que lleva su nombre. Don Juan Zamora Sánchez, ¿por qué lo recuerdo con estima? Porque él explicaba, él daba geografía e historia. Y él explicaba la historia como si fuera un cuento, ¿no? Y claro, aquello era una delicia. No era la clásica clase de historia que te meten nombre y fecha para que te lo metan a la memoria, sino era un cuento. De tal manera que durante muchos años la asignatura de geografía e historia fue la que más me gustaba y donde mejor nota sacaba, ¿no? Y después había otro personaje muy peculiar que se llamaba Don Demetrio. Don Demetrio fue antiguo fraile, ¿no? Ese daba clase de lengua y de latín. Y hacía unos dictados, ¿no? Muchos dictados, y él tenía mucho interés en el tema de los acentos, ¿no? Los acentos eran tremendos para él, tenía una importancia grande. Y entonces, cuando uno tenía una falta de ortografía de acento, lo que hacía es que con un lápiz rojo hacía así, ya podía estar la frase en la última parte de la libreta, que hacía así con un lápiz rojo. El acento lo llevaba hasta la punta arriba, ya decía que era una chimenea, ¿no? Claro, pero ese método hizo que yo, el tema de los acentos, nunca he tenido problemas, y tampoco de ortografía, porque era una persona muy insistente, muy buen profesor. Y además, hay una anécdota con respecto a él, ¿no? Como fue antiguo fraile, cuando se murió, él tenía una voz ronca, cuando se murió, la iglesia no le quiso hacer el entierro, porque había sido fraile y en aquella época, porque yo era... Pues entonces uno de los alumnos, un alumno mayorcito, que se llamaba Pedrín, pues él
mi corte de presos organizó el entierro, y él cogió una cruz donde sea, y íbamos todos los alumnos de la academia, fuimos al entierro de este hombre, ¿no? Fueron dos profesores que realmente marcaron de alguna manera los primeros años de mi estudio, ¿no? El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Ha transcurrido el primer tramo de entrevista y a fuerza de ser sincero, debo decir que el tiempo se ha parado y que no me he dado cuenta de su paso. Su infancia en Arucas bajo el cobijo de sus padres, su inquietud por el conocimiento que le hace aprender a leer y a escribir incluso antes de empezar en la escuela, nos va afirmando en la idea de que estamos ante un personaje singular, preocupado por el prójimo. Sus estudios superiores limitados por la situación económica de la época, que finalmente le hacen entrar en la escuela de magisterio, donde desarrollaría posteriormente su carrera profesional llena de éxitos y logros personales. Escuchar a Segismundo es un placer que nos sugiere ir a otra dimensión en el cual se nos garantiza buenas sensaciones y esa relajación que andamos media vida buscando. Pero vamos a seguir escuchándolo. Nos queda tiempo y no lo podemos desperdiciar. Estamos ya en ese término de bachiller y te da por estudiar magisterio. Bueno, tampoco se podía estudiar mucho en aquella época, no había muchas posibilidades. Una vez que terminé el bachiller superior, que entonces era bachiller superior, estudiar en Las Palmas podía estudiar nada más que o perito mercantil, o perito industrial o magisterio. No había más. Claro, mi ilusión siempre era estudiar medicina, pero claro, mis padres no tenían medios para mandarme, en este caso, a la península, porque ni en Tenerife se podía estudiar. Y entonces, bueno, voy a estudiar primero perito industrial. Me metí en perito industrial y me estrellé, porque yo era más de letra que de ciencia, ¿no? Entonces, me acuerdo todavía, tengo en mi mente un libro de física que era así mismo, de Gordo, el Sear Semansky, que aquello era para mí algo imposible, ¿no? Imposible. Total que yo digo, bueno, suspendí, y porque yo, gracias a Dios, no había suspendido mucho. Yo lo único, en todo mi estudio, lo único que suspendí fue la rivalidad de cuarto, ¿no? Y claro, aquello era imposible. Digo, ¿y para qué voy a estar aquí perdiendo el tiempo, no? Entonces digo, no, voy a estudiar magisterio, que es una carrera que creo que se acomoda más a mis posibilidades, y sobre todo estudié magisterio pensando como puente
para estudiar después licenciado en pedagogía. Sí, que se hacía el curso puente. Sí, entonces, ya en aquella época, ¿no? Eso lo estudié esto, con vista a esa cuestión, pero después de otras circunstancias muy positivas me inclinaron para que siguiera ejerciendo como maestro. Estudié magisterio en la escuela normal de magisterio, en aquella escuela normal de magisterio que está en la calle de Santa Juana de Arco, en aquella zona de allí, todavía está ahí. Y bueno, muy bien, tengo una experiencia muy interesante porque en aquella época la gente que estudiaba magisterio podían hacerlo con cuarto y reválida. Claro, yo al entrar con sexto y reválida... ¿Te quitaron un montón de asignaturas? No, pero era muy fácil para mí. Y entonces, bueno, pues los cursos me los llevaba un poco, digamos, de calle, ¿no? Hombre, había que estudiar, por supuesto, y si iba a estudiar tenía que estudiar. Y bueno, fue una carrera para mí muy agradable. ¿Y cómo eran la juventud de aquella época? ¿Cómo eran los bailes? ¿Cómo se manejaba? Porque claro, yo me imagino que tú no estabas solo estudiando, ¿no? Bueno, también tenías tus momentos de asueto. Pero tampoco era bailón. No era bailón, ¿no? No. Yo mi rato de ocio y tal, en aquella época, más lo empleaba con mis amigos en el famoso Paseo de Aruca, sí, que era un paseo donde allí se conocieron muchos de los que hoy son o han sido matrimonios. O sea, se iba a pasear. Se iba a pasear. Por a pasear y a vigilar, ¿no? Lo que paseaba por allí, ¿no? Iba por la calle León Castillo, frente al Cinería, iba hasta la parte de la heredad de allí. Entonces era como una rueda, ¿no? Se iba por un lado, se venía por otro, entonces se iban mirando esto. ¿Y esto se hacía los fines de semana principalmente? Sí, los domingos. Eso era los domingos. Además, aquello yo creo que era un punto de interés turístico, porque venía mucha gente de los pueblos limítrofes, ¿no? Ah, venía ahí un poco, que esa era venían de urbe, ¿no? De Moya, después del barrio de Cardones. Aquello se llenaba todo aquel paseo, ¿no? Después, cuando estábamos un poco cansados, pues nos poníamos en la acera un poco a ver el delirio de personas que estaban ahí. Y eso era, aparte de que en aquella época no había tampoco discotecas, ¿no? los famosos guateques, pero yo no era muy de bailar, y sí que me gustaba mucho también escuchar la radio, oír la radio, y además me gustaba mucho el trajinear, por así decirlo, con cosas de la radio, ¿no? Me acuerdo en una ocasión en la que en Aruca vino un nuevo párroco, don Lorenzo Aguiar Molina, que venía de Lanzarote, de Arrecife a Lanzarote, y era muy devoto de la Virgen del Carmen, ¿no? Y entonces quiso darle a la Virgen del Carmen, ahí la fiesta del Carmen, en Aruca, un gran realce, ¿no? Y aquello aglutinó a una serie de jóvenes, y muy bien, aquello fue muy positivo, y dentro de esa fiesta del Carmen se montaba en el antiguo parque de San Sebastián, que la gente más lo conocía como el Parque de los Gandules. Parque de los Gandules. Sí, y ahí se montaba un tinglado de megafonía, ¿no? Y entonces para mí era espectacular estar allí poniendo la música y hablando. Un poco de pincha disco. Entonces, bueno, esas cosas así. Y luego eso, el estar con los amigos en el paseo, tal, esa era mi ¿Y había facilidad de conocer niñas? Sí, ahí se conocieron mucho, se dieron mucho noviazgo, y yo, menos yo, porque yo en aquel momento la novia que me eché no era de Aruca, sino era de Telde, y además no fui a Telde. Porque además tú fuiste hombre de pocos noviazgos, ¿no? Uno solo ese noviazgo, porque es que además es que aquella época, aparte de que yo no era tampoco muy hablador y muy esto. Muy enfiestado, que se dice hoy, ¿no? Sí. No era muy enfiestado. No, era más bien, a lo mejor hasta incluso, no diría triste, pero sí que un poco, bueno, no era muy... Echado para adelante, ¿no? Entonces, en aquella época, cuando tú te echabas novia, era con la idea de que esa novia iba a ser tu futura mujer, no era como ahora que ¿no?
Entonces, claro, yo lo tenía muy claro, yo tenía que buscar una persona que aquello durara, no era para pasar el rato, ¿no? Y bueno, y además, la buscaste bien porque la buscaste de otro lado de la isla, ¿no? No la encontré, sí, pero que no, y lo curioso del caso es que no la encontré en un paseo en Telde, claro. Porque de Mayor Telde prácticamente... Tú lo tenías más fácil, ¿no? Porque fue la propia carrera de magisterio. En la carrera de magisterio, fue en el punto medio, en Las Palmas. ¿Y qué fue, en el primer año? Fue en el segundo año. El segundo año, el segundo curso de magisterio, además fue curioso. Mi vida está llena de casualidades positivas. Y muy bien, eso que en aquel año entró al magisterio un profesor, se llamaba don Serafín Paso, gallego, que era un hueso del carajo. Era profesor de física y química, ¿no? Era un hueso tremendo, pero aquel profesor me hizo a mí entender la química, que era una de mis asignaturas duras, ¿no? Y entonces, claro, como tenía tanta fama de hueso, él hizo su primer examen, y claro, en aquel entonces la escuela de magisterio, las chicas estaban por un lado y los chicos por otro, estábamos separados. Sí, además era curioso, porque eran dos naves, ¿no? Dos naves, y entonces en una nave estaba la chica y los chicos, y en medio, entre uno y otro, había toda una parte que era donde estaba la secretaría, y de ahí aquello era como el muro que separaba dos mundos distintos, ¿no? Los únicos privilegiados que podían pasar aquel muro éramos los delegados de curso, ¿no? Entonces, claro, tú pasabas por ahí y tenías el salvoconducto. Tenías el delegado de curso. Tenías el delegado de curso y llegabas a otro sitio y parecía que estaba en otro mundo. O eso de ir al lado de las chicas, pues va. Pero no fue en esa circunstancia por la que yo encontré a la que oye mi mujer. Fue en ese examen, ¿no? Entonces, estábamos reunidos allí en un bazar que estaba frente a la escuela de magisterio, y había una chica ahí, ¿sabes? Entonces fuimos, y otra casualidad, que me encontré con Esther. Y lo primero fue, oye, ¿qué te pusieron en el examen de química y tal? Y claro, a medida que me iba hablando y diciéndome lo que habían puesto, me fui fijando más en ella, ¿no? Una chica morena. Sí, fuiste tomando nota ya. Tomando nota mentalmente de lo que... Y tú dijiste, aquí no se va a escapar ya. No, y además, curiosamente, yo no sé dónde saqué los ánimos, que esta va a ser... Hombre, no para mí, porque nunca lo he tenido como una posesión, pero sí, yo creo que esta es la que me conviene, ¿no? Y así poco a poco... Ya está la fecha. Terminas tu carrera, bueno, me imagino que no tardas mucho en casarte, empiezas a dar clases. Sí. A partir de ahí tu vida toma muchos derroteros, ¿no? Porque apareces con la radio, apareces con tus centros de enseñanza, empiezas a hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que terminé la carrera de magisterio y aprobé las oposiciones, además, en el tema de las oposiciones tengo una anécdota, también otra casualidad. Yo en aquel momento, en el tercer examen de las oposiciones, era el examen práctico, y en aquel momento estaba yo haciendo el servicio militar, y estaba todavía en el periodo de instrucción en Gando, porque yo fui voluntario a la aviación, ¿no? Fui voluntario de aviación porque sabía que podía meterme en la biblioteca de la residencia oficial. Ya lo tenías tú ya desechado, ¿no? Entonces me tocó ir a ese examen, y claro, estaba en primera instrucción y tenía que ir con el uniforme, porque salía del cuartel al uniforme. Entonces llegaba allí, y entonces los temas se sacaban por bolas, ¿no? Una bola, pues saqué la bola, y resulta que me tocó para explicar el uniforme, precisamente. Casualidad de la vida. O sea, ya lo tenía puesto, y eso fue el punto de arranque para explicar el tema del uniforme, ¿no? Bueno, una vez que terminé, aprobé las oposiciones, cuando yo terminé las oposiciones, sentí dos sentimientos, la redundancia, contrapuestos. Por un lado, la alegría de que había terminado la carrera y tenía ya un puesto de trabajo, y por otro lado, la responsabilidad de decir, caramba,
la vida de estudiante ya, adiós peruana, ya se ha ido y ya no volverá más. Y bueno, pero bien, y efectivamente después ya empecé mi carrera, en este caso en la radio, en ECA, y ahí estuve durante los 18 años siguientes. Después ya, porque una cosa que yo tenía claro es que no es solamente magisterio y encasillarme en el tema magisterio. Siempre he buscado otras cosas que podía servirme para el futuro. Mi lema era no decir no a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, porque nunca sabe lo que va a pasar. Una vez que terminé mi periodo en ECA, estuve un año más, un año después en Televisión Canaria, en Televisión Española en Canarias, estuve un año allí, y luego ya me reintegré, porque tuve que pedir excedencia, me reintegré al magisterio. El primer destino fue el Colegio Iberia. Tengo una experiencia muy interesante y muy buena, siempre he tenido muy buena experiencia en los colegios. Luego pasé al Buenavista 1, allí tuve la satisfacción de poder poner en marcha una experiencia muy interesante de educación para la salud, con los chicos y las chicas que tenía conmigo, y luego ya pasé, hice un concurso de méritos, pasé a la educación de adultos, que es lo que siempre había sido lo mío, porque yo en ECA había estado dentro de la educación de adultos, ¿no? Entonces entré en educación de adultos, estando en educación de adultos, fundé junto con mi esposa un centro, el centro Cooper. Entonces ya la educación de adultos fue todo el resto de mi vida profesional, ¿no? En educación de adultos tuve también una experiencia muy interesante, tuve unos magníficos compañeros y además tuvimos la satisfacción de poder estar en el comienzo de lo que era la educación de adultos en Canarias, ¿no? Todos los comienzos son apasionantes, ¿no? Y entonces aquello fue muy apasionante, todos los compañeros que estábamos en ellos, y levantamos la educación de adultos, porque en aquella época hablar de educación de adultos era hablar exclusivamente de analfabetos, y no, era mucho más completo, ¿no? Y entonces tuvimos la satisfacción, además en este caso me ocupo la satisfacción de estar en la Consejería de Educación, en la Dirección General, en aquel entonces de Promoción Educativa, y allí coordiné a nivel provincial todo el tema de educación de adultos, ¿no? Fue una experiencia muy interesante. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Su relación con Esther, la que iba a ser su mujer y que le permitiría convivir 52 años, iba a marcar su vida personal y profesional. Proyectos en conjunto como la inauguración del Centro de Estudios Cooper y otras iniciativas tanto personales como laborales
dejarían una buena siembra de servicio a la sociedad. Segismundo y la radio, como uno de los precursores de Radio ECA, le daría pie a desarrollar sus dotes de gran comunicador, impartiendo cursos y escribiendo bastantes libros acerca de estos temas. Debo de reconocer que me asombra su capacidad para asumir diferentes retos, sobre todo en ayudar a los demás y para devolver lo que la sociedad le ha proporcionado, asumiendo la vicepresidencia del Banco de Alimentos durante 8 años y un sinfín de actividades más. Nos queda un tiempo de saber más cosas y que nos siga transportando a ese interior que nos hace flotar, haciendo olvidar nuestras propias angustias y solo centrados en escucharlo. Pues muy bien, magníficamente. Una vez que me jubilé, yo me jubilé como maestro, me pude jubilar a los 61, pude haber hecho los 60, pero prorrogué un poco más la estancia. Y una vez que me jubilé, yo digo, bueno, ahora es el momento, tienes la sensación de que eres dueño de tu tiempo, ¿no? Eres dueño de tu vida totalmente. Y lo que sí tenía claro es que la jubilación no es echarse la bartola, ¿no? Pero sí disfrutar de uno mismo, junto con, en este caso, con mi mujer, ¿no? Y ahora, pues nos sentimos muy bien porque, gracias a Dios, tenemos salud y tenemos una buena calidad de vida y, bueno, estamos disfrutando de la vida, ¿no? Eso no quiere decir que no, en este caso mío, siga haciendo cosas que tiene que ver con mi actividad. Cosas que a ti te gustan sí. y que y que nadie me diga lo que es esto, ni con horario, ni nada. Entonces, en este periodo, en un primer periodo de mi jubilación, pues hice distintos cursos a distancia, soy también especialista, experto en educación a distancia, hice distintos cursos a distancia de formación orientada al empleo, ¿no? Que se lo cedí a mi hijo Sergio para que lo pusiera en la academia, que él siguió el tema de la academia del Centro de Estudios Cooper, ¿no? Y aparte de eso, pues he seguido escribiendo en los periódicos, tanto en la versión digital como la impresa, y últimamente, pues en el último periodo, hasta hoy, he estado escribiendo una serie de libros sobre algo que toda la experiencia profesional mía y todo el material que yo he ido haciendo, que estaba por ahí, lo he ido recopilando y entonces, bueno, he hecho unos cuantos libros y están ahí en el mundo, por así decirlo, ¿no? Porque me lo ha publicado y lo está distribuyendo una empresa multinacional, Amazon, y bueno, se está vendiendo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero yo no he hecho eso por vender esto, sino por la satisfacción de poder compartir con alguien tu experiencia, tu conocimiento, tu pensamiento, ¿no? Porque yo siempre he tenido muy claro que si yo me he dedicado siempre al tema de la comunicación, siempre he tenido muy claro que comunicar es compartir un mensaje. Y la palabra compartir significa acercamiento, ¿no? Es decir, entonces, esa ha sido siempre mi idea, ¿no? De lo que la experiencia que uno haya tenido, en principio lo compartes con los más cercanos, que son tus hijos, ¿no? Pero después la compartes, quieres compartirlo con más gente, ¿no? Entonces tu pensamiento, lo que tú piensas en un momento determinado, pues lo compartes con esos artículos que me publican en algún periódico y después compartes tu experiencia profesional en esos libros que he escrito y que además ahora estoy escribiendo otro relacionado con mis vivencias ya personales, no profesionales, ¿no? ¿Te queda algo, o sea, algo por hacer, alguna espinita clavada, o te arrepientes de algo que hayas hecho y que hoy no harías? Hombre, esto podría a lo mejor parecer un poco, no sé, como que mucha prepotencia de mi parte. Yo realmente creo que no me
no me arrepiento de nada. He dicho antes que mi vida ha estado lleno de casualidades, y eso sí, creo que he sabido aprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque cuando uno veía una oportunidad de alguna cosa, no me lo pensaba dos veces a por ello, ¿no? Entonces me siento satisfecho. Hombre, a lo mejor habré cometido seguramente errores como todo el mundo, ¿no? Pero no creo que haya sido errores que lo haya cometido conscientemente para dañar a alguien, ¿no? Entonces yo ahora mismo me siento dentro de esa felicidad que uno tiene al final de la etapa, pues está la tranquilidad de la conciencia de que yo creo que he hecho las cosas como tenía que haberlas hecho, ¿no? Que lo podía haber hecho mejor, a lo mejor, seguramente, pero no era consciente de que podía hacerlo. Eso sí, todo lo que he hecho lo he hecho con un gran cariño y con una gran ilusión de poder hacerlo cada vez mejor. ¿Y te ha quedado algo por hacer? Bueno, por hacer, pues ahora mismo yo creo, hace poco que le dije yo a mi mujer, yo creo que ya realmente uno ya ha hecho de todo, ¿no? Porque incluso a nosotros que nos gusta viajar, hemos viajado bastante, entonces lo compartimos de todo, y entonces, ¿qué me queda por hacer? Pues yo creo que lo que venga lo podemos aprovechar, lo podemos aprovechar y tal. Y mi ilusión es que seguir con esta calidad de vida y seguir viviendo con mi mujer, porque hay que decir que mi mujer es mi razón de vida, ¿no? Porque ya llevamos 47 años de casados más 5 de novio, pues son 52 años. 52 años son muchos años, ¿no? Me imagino cuando tu mujer vea este programa, vamos, te vas a ganar el cielo, ¿no? Bueno, espero que sí, aunque yo creo que lo tengo un poco ganado ya. Sí, ¿no? ¿Tienes muchos enemigos? No, vamos a ver, yo no creo que tenga enemigos. ¿Por qué? Porque yo además he tenido gente que han intentado envidiarme, ¿no? Pero en este libro que estoy escribiendo, digo que agradezco, en el apartado de agradecimiento, agradezco a los que me apoyaron, porque me dieron la oportunidad de hacer cosas, y agradezco a los que no creyeron en mí, porque fueron un acicate para demostrarle que estaban equivocados. Entonces, bueno, si tengo un amigo, pues sí, seguramente, pero yo siempre... ¿No los tienes localizados? No los tengo localizados, y porque además yo tengo siempre una cuestión, y es que pretendo ver la vida de una manera positiva, ¿no? Y cuando hay un problema, yo siempre digo, bueno, vamos a ver, este problema, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Esto, ¿se puede solucionar? Bien, pues entonces, ¿para qué me preocupo? Entonces, ¿y amigos? Amigos tengo pocos también, porque una cosa son conocidos y otra cosa son amigos de verdad, ¿no? Tengo algún amigo de verdad que ya ahora mismo no está en mi entorno, y después después te llevas algunas sesiones con algunos que tú creías amigos, ¿no? Porque ves que realmente en el día a día ves que no era lo que tú la imagen que tenía, ¿no? Y entonces es una decepción, ¿no? Entonces, amigos tengo poco, pero tampoco me preocupa, porque yo tengo mi vida hecha, y no es que sea egoísta, es que mi vida la tengo hecha en mi familia y sobre todo con mi mujer, y estoy... Va justo y sobrado. Miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Qué piensas de la política? La política... Sería duro, ¿no? La política es un tema complicado, y yo creo que dedicarse a la política, tengo que decir una cosa, y es que dentro de toda mi vida, en una ocasión estuve metido en política, y fue, bueno, adiós, bueno, es como aquello de perito industrial, ¿no? Esto no es para mí, una para verla y no para no volver. Y adiós, muy buena. Y yo creo que la política hoy en día se está llegando a unos términos que son peligrosos, ¿no? Yo a veces digo, bueno, y la democracia, si ahora mismo la democracia es esto, pues la verdad que uno se cuestiona si efectivamente la democracia tiene que ser así. Yo creo que la democracia hoy en día no se está cogiendo como debe tener la democracia. Eso de que en unas elecciones
se reúnan muchos pocos y sean muchos, pues a mí no me cuadra. Y por otro lado, no me cuadra tampoco esos personalismos tan grandes de determinados políticos, de por encima de todo intentar el mando, el poder. No me cabe en la cabeza que se utilice un puesto político para medrar personalmente. Entonces, la política para mí es un digamos, un oficio de alto riesgo. ¿Tiene muchos proyectos? Sí, proyectos. En la actualidad, que sí. Sí, tengo proyectos porque yo creo que la vida tiene que estar llena de proyectos, porque si no, te duermes y entonces camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, ¿no? Tengo proyectos, sí, siempre tengo proyectos, tengo ilusiones. Eso de ahora de los libros, y cuando termino un libro o estoy en el proceso de un libro se me ocurren otras cosas, ¿no? Y sí, tengo proyectos, y sobre todo tengo el proyecto de vivir lo mejor posible la vida, que hasta que la fuerza me acompañe, como dice esa famosa película. Ahí estaré con esas ilusiones y esos esfuerzos para hacer algo, porque lo que no puede ser es que un jubilado sea una persona que ya, adiós mi igual. Un jubilado siempre será un profesional, y si yo soy maestro, yo seré maestro. No soy un maestro jubilado, soy un maestro, porque los jubilados no, la jubilación no es una profesión, es un estado, digamos, de laboral, porque el jubilado puede hacer muchas cosas, y no estar como la sociedad, o alguna parte de la sociedad pretende, estar ahí en la estantería para que lo vean y digan, oh, este hizo tantas cosas. No, todavía sigue haciendo cosas. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado? Nunca me he planteado que a mí me recuerde a alguien, pero bueno, que me recuerde, bueno, como una persona que quiso hacer todo lo que hizo, lo quiso hacer bien. Y además, he trabajado siempre muchísimo, pero no es eso de que diga, uff, qué pobre hombre, lo mucho que ha trabajado. No es pobre hombre, es que a mí me gustaba trabajar. Entonces gozaba con el trabajo. Entonces, bueno, que si alguien me recuerda, diga, este es un profesional que ha hecho las cosas lo mejor posible. Se nos ha acabado el tiempo de entrevista. No me lo puedo creer que haya transcurrido el tiempo de esa manera. Podría jurar que estábamos en el inicio y con solo unos minutos consumidos. El bienestar que empecé a notar desde que entramos en su casa nos hizo que pasaran horas antes de que mi compañera echara a andar la cámara de televisión. Ahora sí sé que se nos acaba el programa, cuando caminamos por el jardín y le escucho hablar de sus flores que él atiende personalmente con el asesoramiento de Esther, y me entra una sensación de negarme a terminar y de ampliar mi estancia con ellos. Escuchándolo en la última parte de sus futuros proyectos, de nuevos libros, no puedo sino que admirarlo, sirviendo de ejemplo de lo que es la iniciativa, constancia y creatividad del ser humano. Segismundo Uriarte Domínguez, maestro, comunicador, escritor, hombre de buena fe, debo agradecerte que nos hayas permitido entrar en tu mundo y que durante ese tiempo hemos sido afortunados en sentir y aprender de ti.
ahora sí llega el momento de decir adiós. Nos vamos, pero sí te puedo decir desde ahora que no te vamos a olvidar y que ya eres parte de nosotros. Segismundo amigo, hasta siempre.